Flor y Canto presenta. Buenos días. Hoy es domingo, Día del Señor. Y como todos los domingos, presentamos el programa Momentos de Paz. Nuestra unión es en torno. Demos muchas gracias a nuestro buen Dios que nos permite encontrarnos al inicio de esta nueva semana. Hoy domingo, el Señor nos envía su palabra a través de los textos de la misa. Como su obispo de la diócesis de Piedras Negras, los invito a reflexionar. Escuchemos el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces se le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Dios no te necesitó para crearte, pero sí te necesita para salvarte. Y es un don tan grande la salvación. Es la meta de las metas, que hoy escuchamos a Jesús en el Evangelio decir: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Cristo nos invita a descubrir que lo importante de esta vida es vivir como Él vive, como Él nos lo señala, para obtener la salvación. Y dado que en nosotros está escoger la salvación o no, es por eso que hoy dice: el que quiera venir conmigo. No te obligo, si tú quieres. El que quiera venir conmigo, aquí están los 3 puntos que debe de vivir. Que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Quizá en el lenguaje nuestro esto suene a muy negativo, y definitivamente que no lo es. Cristo no nos propone nada negativo. Es un lenguaje que tenemos que comprender para entender a fondo qué es lo que Cristo nos dice que debemos hacer si queremos obtener la salvación. Veamos uno por uno de estos 3 puntos que presenta nuestro Señor. Que renuncie a sí mismo. El ejemplo más claro está en este mismo pasaje que acabamos de escuchar. Cuando Jesús comienza a anunciar a sus discípulos que va a padecer y que va a ser condenado a muerte, Pedro, su apóstol, se lo lleva aparte y trata de disuadirlo y le dice: no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Y Jesús lo recrimina. Jesús, que le ha dicho a Pedro, lo escuchamos el domingo pasado: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto te lo reveló el Padre que está en el cielo. Ahora le dice: apártate de mí, tú estás pensando como los hombres, no como Dios. Es decir, renunciar a nosotros mismos significa renunciar a esa manera de pensar que va contra los deseos de Dios. Renunciar a nosotros mismos significa tomar el modo de pensar de Dios y no el modo de pensar de los hombres.
porque a veces se contraponen y lo que Dios nos dice es diferente a lo que nos dice el medio ambiente. Lo que Dios nos pide es muy distinto a lo que nos piden los demás. A veces lo que Dios quiere es muy distinto a lo que queremos nosotros. Renunciar a ti mismo, renunciar a uno mismo significa, Señor, yo sé que tú piensas mejor que yo. Dice hoy el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. En una palabra, no estás tú para decirle a Dios que haga, estás tú para hacer lo que Dios te dice que hagas. Así podemos entender de una forma positiva el que renuncie a sí mismo. El segundo condicionamiento o el segundo paso que Jesús dice que debe de tener o debe de seguir el que quiera ir con Él es que tome su cruz de cada día. También nos suena negativo porque identificamos la cruz únicamente con dolor. Aquí el Señor nos está diciendo que todos nosotros tenemos una obligación diaria, un compromiso diario, que hay que tomarlo, cumplirlo y cumplirlo bien. Cuesta el estudio para el estudiante, cuesta el trabajo, cuesta el llevar bien las cosas en la casa, cuesta la educación de los hijos, cuesta el desempeñar muy bien mi labor, el cumplir muy bien con mi vocación o con mi profesión. Todo eso cuesta. Y la salvación se consigue todos los días, haciendo muy bien, lo mejor que podamos, esas cosas que de suyo cuestan. Hay unas que cuestan más que otras. Hay unas que nos agradan y que no nos cuestan. Tenemos que abrazarnos a eso, tomar eso como la cruz, como el compromiso de cada día con el cual vamos gozosamente avanzando. Finalmente, dice Jesús hoy en el Evangelio, y que me siga. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. ¿Qué significa seguir a Cristo? Seguir su ejemplo. Nos ha dado ejemplo de todo, de lo que tú quieras. Tienes el ejemplo en Cristo. ¿Cómo hay que ser con nuestros padres? Fíjate cómo fue Jesús. ¿Cómo tenemos que ser con los demás? ¿Cómo debemos ser con quien nos ofende? ¿Cómo tiene que ser nuestra relación con Dios? ¿De qué manera debemos orar? ¿Cómo hay que respetar los bienes de los demás? Lo que tú quieras. Fíjate en el Evangelio cómo lo hizo Cristo. El Cristo que te dice, ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. De tal forma que esta afirmación de nuestro Señor, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, lo pudiéramos entender como el Cristo que te dice, ¿quieres venir conmigo? Muy bien, toma el modo de pensar de Dios, no el modo de pensar tuyo. Cumple con tu deber y haz lo que yo haría si estuviese en tu lugar. Que de esta forma salves tu vida, que de esta forma, dándole el sentido que tu existencia tiene, consigas todo lo que Dios tiene pensado para ti. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El hombre y la roca. Recuerdo una historia de un hombre que estaba sentado en una roca y, teniendo sed, miró hacia el valle lejano, que estaba, según él, lleno de pozos, y salió rápidamente hacia allá para encontrar agua con la cual pudiera apagar su sed. Cuando llegó al valle, después de mucho caminar, comprobó que efectivamente tenía pozos y que cada uno de ellos tenía una profundidad diferente. Mientras más se alejaba, más profundos resultaban ser los pozos. El problema era que él no tenía con qué sacar agua de aquellos pozos. Miraba ansioso hacia lo profundo de cada uno de ellos, pensando en cómo podía saciar su sed. Se imaginaba
se ponía a fantasear en qué tan fresca y deliciosa sería el agua que estos tenían. Y así estuvo, recorriendo pozo tras pozo, sintiéndose cada vez más triste porque no podía calmar su sed. Esto le hacía experimentar una sed aún mayor. Después de mucho caminar y no pudiendo mitigar su sed, solo pensaba en la muerte. De repente se encontró con un campesino que estaba sentado debajo de un árbol, tomando un delicioso sorbo de agua fresca que venía de un cántaro. Corriendo hacia aquel hombre, cayó ante sus pies y le pidió agua con voz agonizante. El campesino le dijo: no te arrodilles, levántate y toma el agua que necesitas. Tranquilo, si no cargas tu propia agua para el viaje hacia este valle, tenlo por seguro que morirás. Así que tranquilo, toma el agua que necesites, bebe y después tendrás tú que ir por tu propia agua. El hombre calmó su sed y después volteó hacia el campesino y le dijo: ¿pero dónde hay agua? El campesino le respondió: en la roca que está allá arriba. El hombre le dijo: no es cierto, yo estuve sentado en ella y no vi absolutamente nada. El campesino lo miró con ternura y sonrió. Después le preguntó: ¿miraste lo que hay debajo de ella? Y él contestó: no. El campesino continuó diciendo: debajo de aquella roca hay un manantial de aguas inagotables. Ve, regresa hacia la roca y sáciate. Después, toma lo suficiente para el camino. Sabes, a todos los que se sientan en aquella roca les pasa igual. Solo la usan para sentarse y se distraen viendo hacia el valle. Pero al distraerse, no miran lo que brota de ellas. El campesino sacó un cántaro y se lo entregó a aquel hombre y le dijo: toma este cántaro, llénalo hasta el borde para que nunca más tengas sed. Y, por favor, no te alejes tanto de la roca. Mis hermanos, el hombre de todos los tiempos tiene sed de felicidad, de dicha, de bienestar. En lo profundo del corazón de cada hombre está el anhelo de lo eterno, y en ocasiones tras este anhelo se va corriendo en el valle de la vida y se van tomando decisiones muchas veces equivocadas. Pues el mundo tiene espejismos, nos ofrece una alegría efímera, una felicidad sostenida en fantasías o en estereotipos que agreden y que afectan nuestra dignidad de hijos de Dios. Y de hecho, cuando no alcanzamos estos niveles que se establecen como bienestar, la persona cae en frustración y tristeza. Pero ánimo, tu sed la sacia Cristo. Nunca dejemos a Jesús, la roca de nuestra salvación. No vivamos mecánicamente, de una forma rutinaria, nuestro ser cristiano, sino experimentemos vivamente nuestra fe, para que la acción del Espíritu Santo haga que brote de nuestros corazones un torrente de agua viva. Creamos, abandonémonos al poder del Espíritu de Dios. Él hace maravillas, Él sana, Él libera, Él hace crecer la semilla de la fe, de la esperanza y del amor. No olvidemos, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Que Dios les bendiga. Tenme paciencia. No dejes de contemplarme con amor y con ternura. Ojalá que esta sea nuestra oración diaria. Ojalá que esta sea nuestra oración de abandono, de confianza en nuestro Padre lleno de amor. Sea cual sea tu situación hoy, ora y confía en Dios, que todo lo ve y que todo lo puede. Hay un propósito de parte de Dios en aquello que te pasa. Hay una enseñanza. Hay un designio de parte de Dios y acuérdate, los designios de Dios son perfectos y son para nuestro bien. Mañana, cuando ya haya pasado tu aflicción, verás qué bien te hizo ese dolor, esa crisis, pues gracias a ello hoy eres una mejor persona, más fuerte. No te enojes con Dios, ama
y respeta su voluntad. Regresa a casa como lo hizo el hijo pródigo, o más bien, nunca te vayas de ella como un auténtico hijo que sabe que su padre lo ama y lo ama con ternura, con cercanía, con fidelidad. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y otras reflexiones. Que el Señor nos ayude a vivir en su gracia esta semana y a encontrarnos aquí mismo el próximo domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.